habíamos hablado un poco bueno, don Hugo explicó bastante bien cómo armar un sustrato, cómo sellar esto, ¿sí? Para que los nutrientes no escapen, pero si uno lo deja plano puede lograr igual buenos paisajes con algunas técnicas, o bien podemos darle algunas formas o relieve a estos asuntos. Lo más clásico que se ocupa actualmente, ¿sí? Son patrones, los voy a mencionar, simétricos o bien asimétricos, ¿sí? Los patrones denominados centrales, que es los que voy a mostrar a continuación, patrones triangulares. Todos estos tipos de patrones o formas lo vamos a poder realizar o mejorar con la tridimensionalidad, es decir, ubicando distintos aspectos en distintos planos, utilizando puntos de fuga para que a la vista se vean con mayor volumen o acuarios que son de este tamaño se puedan ver enormes, y utilizando el trimming que habíamos ya mencionado cómo se hacía en algunas plantas, o la denominada poda. Aquí se utilizó un patrón simétrico. Los patrones simétricos son bastante sencillos. Se utilizan dos volúmenes bastante similares, pero si lo pudiésemos llegar a medir, el que está ubicado a su izquierda se ve un poco o mucho más grande que el monte que se ve acá a la derecha, ¿cierto? Básicamente utilizaron rocas, ¿sí? Para hacer los relieves, pero estas rocas también se hizo una especie, tal como lo hizo Francisco acá, un declive, o sea, un montículo hacia posterior, y se empiezan a montar estas rocas para dar una forma. Ustedes me dicen, pero no se ve tan simétrico, ¿sí? Pero ¿qué hizo el autor de este acuario? Generó algo que se denomina punto de fuga, hizo un camino, ¿sí? Que contrasta perfectamente con los laterales del acuario, es decir, la foto está tan bien tomada que genera una perspectiva de profundidad. Si ustedes viesen el acuario desde arriba, se ven dos cerros iguales, pero con un camino surcado. Eso se denomina punto de fuga, y eso le permite al acuario darle una tridimensionalidad y un efecto de amplitud, de que el acuario pueda lograr una simetría y al mismo tiempo un efecto estético bastante bonito. Tal como mencionaba don Hugo, lo que él quiso hacer es que plantar entre medio de la roca y utilizar una especie de playa. Como mencionaba, puede ser una arena de cuarzo, puede ser arena rubia, incluso hasta arena de playa bastante bien lavada, pueden generar estos efectos de playa hacia anterior. Aquí otro ejemplo de patrón simétrico, si ustedes lo logran ver, lo que él utilizó fue un punto de fuga más o menos recto, por no decir recto completo, y utilizó roca. Este acuario tiene las siguientes medidas. Esto está mirado, la foto fue tomada así, desde este ángulo, ¿sí? Es un acuario de 30 centímetros de ancho, tiene 35 de alto y 45 de profundidad. Es un acuarito pequeño, pero se ve por lo menos de unos 100, 200 litros fácilmente. Los peces que ocuparon ahí fueron unas microrráphoras para dar la perspectiva de que se vea mucho más grande el acuario. Y las rocas, bueno, son rocas de tamaño promedio, como las que tenemos acá, ¿sí? De este tamaño, para formar las estructuras que van hacia posterior. Y utilizó básicamente musgo, para no utilizar sustrato nutritivo en esta zona. Y bueno, aquí yo les revelo algunos secretos de cómo hacen esos movimientos en la superficie. Si ustedes ven, el 80% de los que participan en aquascaping buscan ese movimiento para que tenga como más naturalidad, más movimiento de agua, o por lo menos para que se note que hay agua, ¿sí? Porque hay muchas fotos que parece que fuera un diseño en seco y no en agua. Lo que hacen es básicamente poner un fondo claro, ¿sí? Tanto en el lateral como en el vidrio posterior, es decir, ponen algo blanco acá, acá y acá, ¿sí?
El posterior lo dejan separado 2 centímetros y se ilumina desde abajo. ¿Sí? Se ilumina con un foco desde abajo, dando esa sensación de brillantez o saturación de luz para que quede más brillante. Y generalmente ponen una bomba escondida y van generando flujo, o bien una estructura de aire por superior. Pueden utilizar las dos cosas y va generando onda en el agua para dar esos movimientos. Es súper sencillo el método acumular. Los patrones denominados asimétricos, y yo creo que es uno de algo que nos gusta a todos o a la gran mayoría, es tener patrones en los cuales, no sé, podemos poner un montículo muy masivo acá, poca estructura acá, pero siempre va buscando igual un poco la armonía, es decir, que se vea armonioso, y buscamos la tridimensionalidad, es decir, que vaya hacia el fondo y busque algo, un punto de escape para que se muestre un acuario bastante desnivelado. El efecto es el mismo, fondo blanco, y utilizaron chorros de aire para mover el agua en la esquina. ¿Sí? Uno puede poner los chorros de aire en cualquier punto que le parezca más armonioso. En este caso él aprovechó el punto de esquina que le queda vacío para generar la onda desde la esquina hacia adelante del acuario. El denominado patrón central son acuarios que se hace una estructura maciza en el centro, se trata de cubrir por todo el borde, ya sea con una playa o bien tapizado absolutamente completo, y utiliza generalmente troncos, rocas o bien solo plantas pero bien podadas. ¿Sí? Aquí no hay tridimensionalidad, sino que se trata de buscar un macizo potente en el cual se enfoque la persona. Si uno lo primero que ve es el foco central de este acuario, son los troncos, las plantas, y luego uno se va hacia los lados. Generalmente se ocupan plantas pequeñas como HC, estos acuarios son bien iluminados, vamos a hablar de iluminación, pero se busca eso, en realidad tener un gran macizo central. Dentro de esto también, y lo mencionamos anterior, es la entrada de los iwagumi. ¿Sí? El iwagumi también corresponde a un patrón central donde principalmente se ocupan rocas, y bueno, se puede, lo que les decía anteriormente en el diseño que mostramos en las imágenes previas, que se ocupa plantas que puedan bordear o crecer. Muchas de las plantas que se ocupan para dar macizo, y es muy masiva en nuestro país gracias a la entrada desde afuera de algunas de estas plantas, por ejemplo es la rótala rotundifolia. Uno puede, hay muchos acuarios que uno los puede tapizar desde adelante hacia atrás con rótala completa, esperar que crezca igual que en un cajón y empezar a podar. Y eso es lo que se busca, así se pueden dar formas redondas, cuadradas. La rótala en particular se ocupa mucho en los diseños porque uno le puede dar muchas formas, desde cubos, desde círculos, desde esfera, desde pequeños montículos. Es bastante fácil, al igual que los musgos. Los musgos también, sobre todo el musgo denominado flama o flame, que crece hacia arriba y uno lo puede podar en la forma que quiera. Es bastante útil en este tipo de diseño. Y bueno, lo que hablábamos un poquito del iwagumi era estos patrones denominados centrales, es que ellos se caracterizan en usar roca. La roca central se denomina Oyaichi, que es la roca como madre, el patrón central. Es uno de los primeros objetos que se montan, tienen que quedar en una posición estratégica para que llame la atención de lo que se está haciendo. Y el Oyaichi es básicamente una representación para la cultura japonesa, entre el maestro y los discípulos, o la persona, muchos también los consideran como la persona más anciana y los que están alrededor. ¿Sí? Eso es la piedra central. El fukuichi, que es la piedra secundaria, que es esta, es un poco una piedra de mayor volumen, generalmente apunta en contrario a la piedra principal. Y vienen las piedras denominadas terciarias, que son los soichi, que son estas dos piedras que siempre van muy juntas a las dos piedras principales. ¿Sí? Y después empiezan con piedras más pequeñas.
Las piedras más pequeñas reciben varios nombres, pero una de las principales se denomina Suteichi, que son piedras, yo puedo poner una acá, otra acá, y así. Básicamente dando una forma desordenada, pero el patrón central siempre son enfocados en las dos piedras más grandes. Y bueno, uno de los últimos patrones son los clásicos patrones triangulares, que a la gente le gusta mucho también, es generar pequeños triángulos, ¿sí? En donde se puede, no sé si aquí lo pueden apreciar, son triángulos no perfectos, pero ocupan sistemas escalonados, generalmente ocupan macizos que van desde un lado hacia el centro y desde el otro lado hacia el centro para buscar un punto de fuga, que sería este espacio que va hacia posterior. Y ahí es donde principalmente se ocurre el trabajo, en la poda que se realice y en el punto central donde es donde más trabajo invierten para que quede perfecto ese punto y desviar la visión hacia allá. Muchas veces queda muy plano y muchos de los que realizan estos paisajes utilizan árboles o estructuras para un poco desviar la atención, para que no se vea tan fome el paisaje, porque después de un rato aburre tener algo muy trabajado. Y empiezan a generar árboles o, por ejemplo, Oliver Knott utiliza mucho miniaturas, es decir, pone gorilas aquí entre medio que van caminando o pone soldados, pone distintas cosas para darle un poco más de entretenimiento, porque algo muy plano igual después se vuelve fome. Pero eso es otra área del aquascaping. Cuando hablamos de los diseños, muchas veces, y aquí ustedes también me pueden corregir si es que me equivoco, utilizamos muchos troncos y rocas que no sabemos la procedencia. No sé, vamos a un paseo y de repente, oh, está linda esta roca, la podría ocupar. Una muy buena técnica es lo que decía Don Hugo, utilizar ácido o bien vinagre y ver si hace espuma. Es muy calcárea, va a desechar muchos minerales al agua, mejor no utilizar. Pero si hay rocas que ya sabemos la procedencia, por ejemplo en el caso de la madera petrificada o algunas rocas de río que tienen forma ovalada, es fácil de usar, pero igual tomar las precauciones del caso. En el caso de los troncos, el tronco que es posible utilizar es el mopani. Esta madera sudafricana se viene ocupando hace harto tiempo. La gran característica, yo aquí traje unos mopani, ¿sí? El mopani es una madera bastante buena, ¿sí? Uno lo que hace es, bueno, sacar el papel, lavarlo un poco y lo pone en el acuario, ¡pum!, y se va al fondo al tiro, ¿sí? Y Francisco, pásale alguno para que lo tomen, para que tomen el peso en realidad del mopani, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto es una corteza, lo que ustedes ven acá. Voy a mostrar que es más... Lo que ustedes ven aquí, la parte blanca del mopani es el interior, ¿sí? Y esta es la corteza. Entonces uno básicamente lo pone en el acuario y se hunde al tiro. Le puede dar bastante forma, no hay problema. Y como ustedes pueden ver, los que tienen las manos, es bastante pesado, entonces se hunde rápido. Otro tronco que puede ser utilizado, por ejemplo, es la parra, ¿sí? La raíz sobre todo es muy buena para hacer diseño, lo que sí aporta bastante tanino, mancha bastante el agua, ¿sí? Muchos acuaristas dicen no me gusta el efecto, pero hay discusión al respecto. Yo creo que el tanino es bastante bueno, cuando tiñe el agua aporta sustancias que son necesarias para la reproducción del pez, para procesos biológicos, lo ayuda bastante. Entonces, el tanino no es tan solamente estéticamente que mancha la calidad del agua. Muchos utilizamos la madera inmersa naturalmente, que encontramos en ríos, que encontramos a la orilla de la playa cuando está, de repente el mar bota algunos troncos o arrastra algunos troncos. Lo que yo les sugiero, cuando tomen una de esas maderas, presionenla fuerte, ¿sí? Se encontraron la madera. Si se hunde y está blanda, mejor descártela. Lo más probable es que termine el proceso de descomposición en el acuario y se termina deshaciendo y queda la embarrada. Tóquenlo el tronco que esté firme, dóblenlo si es posible para que no se quiebre
Y bueno, si encontraron o tiene un mal olor, no lo ocupen. Pero todos los casos, si encuentran un tronco que está en perfectas condiciones y no está desprendiendo nada, se puede lavar, y si ya estuvo inmerso y está hundido, lo pueden utilizar. Muchos acuaristas también utilizan la corteza del alcornoque o corcho. Lamentablemente flota, es bastante decorativa, flota, es súper inerte, no hace daño. Lo que hacen, la amarran a piedras y la dejan anclada en el fondo. Entonces ahí se puede utilizar la corteza del corcho. Y en muchos paisajes asiáticos utilizan el bambú. El bambú como tal es una planta netamente terrestre. Si ustedes meten una vara de bambú en el agua, lo más probable es que en una semana esté descompuesto absolutamente. Y lo que hacen es sellarlo con una resina por abajo en el orificio y utilizar un barniz de poliuretano. Dentro de la roca podemos utilizar la clásica roca volcánica. Viajamos un poco más al sur y podemos encontrar buena roca volcánica en grandes cantidades, incluso hasta la arena volcánica es buena para ser plantado. Podemos utilizar la madera petrificada. Esa madera petrificada se ha perdido mucho el valor, porque antes era muy masiva, la podíamos encontrar en todas las tiendas de acuario. Las formas quizás no eran o no teníamos un concepto de lo que es un diseño, entonces no las sabíamos utilizar. Pero el diseño simétrico que yo mostré anterior, utilizaron pura madera petrificada, entonces anda bastante bien. Podemos utilizar basalto también, que el basalto es una arena muy parecida a esta, negra, brillante, ¿sí? El cuarzo, ahí yo lo puse como opción, no es muy útil para ciertos peces, ya que muchas veces las aristas que tiene son bastante afiladas y pueden, en el caso de algunas corioras, cortar los bigotes y dañarlas en definitiva. Yo no lo recomiendo mucho, pero en pocas cantidades de repente es bueno. La sílice que es blanca, igual. Podría ser utilizada, sí, perfecto, sí. De mejor calidad, tiene bordes más redondeados y se puede utilizar, sí. Claro, claro, entonces ahí podríamos hacer una distinción mucho mejor, sí, totalmente de acuerdo. ¿Nombraste la arena de cuarzo no es tóxica? La arena de cuarzo en sí no va a eliminar ninguna sustancia del agua, pero hay que fijarse en los bordes. Hay muchos peces, no sé, a menos que no ocupemos peces de fondo, mejor no utilizarla. Puede ser, bueno, si es bastante redondeada, no existe ningún problema, el cuarzo se puede utilizar. Hay gente que pone incluso hasta roca dentro y no pasa absolutamente nada. A veces el cuarzo refleja mucho la luz y provoca cierto estrés en unos peces. Lo mismo, sí, puede causar eso, cierto reflejo, sí, igual que la arena blanca. Sí, yo no la descartaría, porque por ejemplo la arena caliza básicamente desprende grandes cantidades de carbonato y calcio. Entonces endurece demasiado el agua, más que sea por toxicidad, es por química del agua, o sea, la modifica bastante. Entonces tendría, no sé, andaría bastante bien, si, no sé, un poco en ciclo africano, en ese tipo de diseño de biotopo, en algunos acuarios de caracoles. Hay algunas botias que se crían o se desarrollan perfectamente en aguas duras, entonces perfecto, pero por ejemplo para amazónico anda muy mal. Solo para plantas. ¿Cómo? Acuario plantado sin peces, bueno, y aún así no te lo recomiendo, porque si vas a hacer un acuario plantado y va a ocupar CO2, la reacción del CO2 con el calcio va a tender a descomponerlo. Entonces va a tratar de endurecer un poco el agua como un medio de tampón.